Cordial saludo a toda la comunidad de Tenjo. Nos encontramos nuevamente en un espacio, Pasemos al Tablero, para abordar aquellos temas que necesitan una explicación más profunda. Es por ello que le damos la bienvenida a Javier Jiménez, nuestro asesor de planeación estratégica, para hablar de un tema muy importante que se debatirá en los siguientes días en el Consejo Municipal: superávit. ¿Qué es el superávit? Alcalde, muchísimas gracias por la invitación. Superávit, un gran tema, alcalde. Primero, del ejercicio presupuestal del año anterior quedan los remanentes, más el recaudo que inicia en este 2026, se suman otros recursos y esos se deben incorporar en una bolsa, va al Consejo y ellos aprueban ese acuerdo municipal de distribución de recursos de balance en las que hay un superávit y unos recursos no ejecutados o no gastados de vigencias anteriores. Entonces, básicamente existe un monto que se debe distribuir, que es resultado de la no ejecución en un año inmediatamente anterior o un mayor ingreso de las diferentes fuentes de financiación proyectadas y presupuestadas que iba a percibir el municipio. Javier, entremos en materia. ¿Cuánto tenemos en superávit y cómo se empieza a distribuir ese gran monto? Bueno, alcalde, para la comunidad en general de Tenjo se tienen 34.263 millones de pesos en superávit para distribuir. Esto tiene un origen. ¿Y de dónde vienen todos estos recursos? Vienen de dos fuentes. Uno, superávit rentístico. ¿Qué quiere decir? Que se recibió un mayor valor de algún impuesto, de alguna fuente de financiación. Así es, alcalde. Y otro, de saldos no ejecutados. ¿Pero por qué no se ejecutan? Alcalde, para claridad a la comunidad, no es que no se trabaje, no es que los secretarios, sino sencillamente existen factores exógenos que hacen que casi el 51% de estos recursos vengan de otros saldos de temas como ambiental, 2.075 millones de algo que se le llama Ley 99, que ya venían esos recursos ahí guardados porque solo se pueden gastar en compra de predios de interés ambiental, hídrico, soluciones basadas en naturaleza en zona de reserva ambiental. Un tema aquí que le llamamos de Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso de Subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Vienen 7.356 millones. ¿Por qué no se han ejecutado ellos? Alcalde, muy buena pregunta. Existe una distribución en Colombia equitativa de los servicios públicos, que los estratos 5 y 6 pagan más para subsidiar a estratos 1, 2 y 3. En el municipio de Tenjo ya están cubiertos los estratos 1, 2 y 3 en su totalidad. Y ya han venido cubriendo los estratos más altos esos subsidios. Como ya tengo a toda la población cubierta con subsidio, pues poco a poco la bolsa se va llenando al punto de tener 7.356 millones. O sea, el año pasado no es que no trabajaran los secretarios, sino que quedan estos recursos sin ejecutar porque no se pueden destinar a otros temas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no ejecuté ese recurso, ¿puedo hacerlo haciendo mantenimiento de vías? No, alcalde. Ahí tiene, cada uno de estos recursos tiene específicamente su destinación o su bolsa, tiene su obligación. El primero, el Fondo de Solidaridad, usted solo puede distribuirlo en subsidios, acueducto, alcantarillado y aseo. El segundo, ambiental, que es Ley 99, se le llama Ley 99-93, solo para el tema de compra de predios de interés ambiental o preservación del recurso natural. Y alumbrado público, muy importante, que son del año anterior, 2.814 millones de pesos que vienen del impuesto alumbrado y son para el servicio de alumbrado público y el mantenimiento del alumbrado público, no para vías. ¿Qué quiere decir? Que todos esos 34.000 millones no se pueden distribuir por autonomía propia a los proyectos que queramos como administración, sino debemos cumplir un marco legal y un contexto que ya lo vamos a hablar. Pero entonces empecemos a desglosar. Arranquemos con el monto inicial, 34.000. Hay algo que es funcionamiento. ¿Qué es eso? Bueno, aquí ya tenemos la primera variable. De toda esta bolsa grandota que tenemos muchos recursos, pero a la realidad van a ver que no es así para distribuir. De estos 34.263 ya hay que hacer un descuento de 1.342 millones que se van al funcionamiento de la entidad porque así lo determina su estatuto tributario. Y estos 1.342 se destinan a funcionamiento, nómina de funcionarios públicos como tal y a obligaciones del pasivo pensional de la entidad. O sea, usted no cuente con esto que va para el funcionamiento. Listo. Nos quedan
32.920. Exactamente, alcalde. En teoría, esos 32.920 sería lo que distribuirían los demás programas. Pero tenemos un contexto normativo, leyes, acuerdos municipales y obligaciones propias para dar cumplimiento en esta distribución del superávit. Entonces, coloquemos ejemplos muy puntuales para hacernos entender de una mejor forma para que toda la comunidad comprenda este importante espacio y tema. Marco legal. Leyes de superior jerarquía, sin ser tan técnico, alcalde. Ley 99, ley ambiental. Ahí ya tenemos un marco legal. Siguiente ley, servicios públicos, ley 142, la de los subsidios. Ya tenemos ahí una restricción legal. Compromisos previos, acuerdos municipales. Muy importante, alcalde. El municipio de Tenjo, desde ciertos años al presente, ha aprobado acuerdos que busca beneficiar comunidad con temas, entre comillas, de beneficios condicionados, casi subsidios. Ejemplo, Fondo Luis Carlos Galán. Ya hay un acuerdo ahí que obliga que cierta parte de los recursos vayan a esa bolsa por el fondo y se distribuyan ahí. Adulto mayor, tienen un tema de mercados por acuerdo municipal. Ahí ya va un recurso necesariamente. Y procesos en curso que entenderías son aquellos que están amparados en un plan de desarrollo aprobado, pero sobre todo una proyección hacia la vigencia siguiente año. ¿Qué quiere decir eso? Alcalde, esto es muy importante porque de este depende algo que le llamamos vigencia futura. Es decir, que se toma parte del recurso de este año, 15%, y el restante se toma imaginariamente del siguiente año, del 2026. ¿Qué entra aquí? Transporte escolar, alcalde. ¿Por qué es necesario? Porque los contratos terminan y al iniciar la vigencia siguiente no pueden iniciar en marzo o en abril cuando termina un proceso licitatorio, sino en el caso de los niños que ingresan los primeros 2 meses ya tiene que estar funcionando. Entonces usted debe proyectar una vigencia futura para que ese contrato continúe y usted garantice la prestación del servicio de transporte escolar. ¿Qué quiere decir? Que en esta distribución, para garantizar ciertos servicios, ciertas actividades para el beneficio de la comunidad, se deben apartar unos recursos de esta distribución para darle vida contractualmente a tiempo. Claro, alcalde, hay muchos temas sociales, más que todo, que requieren de esa forma de trabajar en el presupuesto para que no cese la prestación de servicios esenciales como esos. Profesor Javier, fácil y sencillo. Tenemos la bolsa de 32.920. Hay unos recursos que son considerados inflexibles y otros flexibles. ¿Cuál es la diferencia de los dos para reafirmar acá a la comunidad cómo se distribuye el superávit? Alcalde, como lo veíamos anteriormente, las obligaciones legales, acuerdos municipales, compromisos contractuales ya hacen ciertas asignaciones inflexibles, es decir, que ese recurso que se tiene va o va allá, como cuando usted está en su casa, recibe su salario y le llega el recibo de la luz o el recibo del agua. Tiene que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Entonces, de estos 32.920 hay que distribuir obligatoriamente 18.586 en temas ambientales de ley 99, en alumbrado público. Del año pasado venían más de 2.000 millones, más los de este año van 3.591. En los subsidios, 7.000 millones de pesos, 8.840. Fondo Luis Carlos Galán, 521 millones de pesos. Entonces, todos estos temas más algunos otros suman esta bolsa que no se puede distribuir, por ejemplo, para arreglar la vía a la punta. No, se deben dejar en su bolsillo porque son obligaciones ya contraídas legalmente. Para ejercicio de claridad también de la comunidad y el ejercicio con el equipo del Consejo Municipal, que seguramente entrará a debatir, así ellos nos mencionen o propongan, tal vez con la sana y buena intención de cubrir una necesidad plenamente identificada, no puedo distribuir esos 18.500 para otras cosas. Es para lo que la ley, el acuerdo normativo de orden jerárquico superior o el mismo municipal nos destina. Tenemos 14.334 que sí son flexibles, amparados en nuestro plan de desarrollo municipal. ¿Qué quiere decir? Que estos 14.000 sí vamos a tener la oportunidad de elegir prioridades, pero sin desconectarnos con un compromiso y un cumplimiento del plan de desarrollo. ¿En qué vamos a invertir esta plata? Alcalde, muy claro acá. En definitiva, de esa gran bolsa de 34.000 millones, pasamos a 32.000. Pero de esos 32.000 en la realidad se puede distribuir, entre comillas, libremente 14.334. ¿Y esos en qué se distribuyen? Vigencias futuras para contratos muy importantes, transporte escolar,
PAE, por ejemplo, seguridad, el funcionamiento, por ejemplo, de lo que son el combustible para los vehículos, alimentación adulto mayor, por ejemplo, y vigilancia y otros programas sociales, que como lo mencionamos. Ahí ya usted sí tiene 14.000, pero sigue teniendo obligaciones por los programas que vienen funcionando. Entonces, nosotros hemos querido ser muy responsables con la inversión del recurso público y bajo ese ejercicio de recursos flexibles e inflexibles distribuimos dándole prioridad a esos acuerdos municipales, cumpliendo en norma y sobre todo garantizando la continuidad de unos servicios. Adicional a ello, hay una apuesta por algunos proyectos estratégicos, infraestructura, seguridad, y está distribuido de esta forma. Para ir terminando, ¿cuál es la conclusión que podríamos decirle a la comunidad? Alcalde, como conclusión es que el municipio de Tenjo cuenta con unos recursos considerables, pero no exorbitantes como se parece o pareciese que fuesen ricos, y perdónenme, no son ricos. Son con recursos considerables que pueden hacer inversiones priorizando sectores, bajo la óptica de que hay unos que por ley no puedo tocar y son inflexibles. Pero en la determinación del plan de desarrollo y la visión estratégica de la administración, sí hay unos flexibles que podemos ingresar. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí en deporte y recreación. Tenemos que se distribuyeron de todos los 32.000 millones, 4.505 millones en deporte. Perfecto. Pero estos 4.500 se constituyó por 470 que ya viene de Prodeporte, tasa Prodeporte, y en la determinación técnica del señor alcalde y de su equipo de trabajo dicen, venga, metámosle 4.035 más al deporte en infraestructura deportiva, mantenimiento de escenarios deportivos, en programas deportivos. Entonces, aquí sí se ve el claro caso de cómo este valor se constituyó por los dos factores, por un presupuesto que no podía mover y tenía que volver al deporte porque está a pro deporte, y un presupuesto que sí pudo distribuir la administración para fortalecerlo. Pero no en todos los casos es así. De esta manera cerramos un capítulo más de Pasemos al Tablero. Gracias al doctor Javier Jiménez por su explicación. No olviden dejarnos comentarios para poder responder las dudas que se desarrollen a través de este importante proyecto, el Superávit.